a las páginas de YouTube y sea un material de consulta para todos los profesionales que estamos bregando día a día con la tributación. El tema de hoy es bien interesante. Lo hemos denominado recursos administrativos ante la Dirección General de Ingresos. Solo para darles una estadística, hoy por día los recursos en la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduana se han incrementado en un 500%. Quizás por la coyuntura en la que vivimos o hay algún fenómeno que está pasando, pero ese incremento en la actualidad se ha agigantado. Y vamos a ver algunas de las razones por las que también los recursos han sido rechazados. Sin más, dejo al doctor Miguel Ángel Porras. Doctor. Bien, buenas noches a todos. Me place dirigirme a ustedes. Vengo en nombre y representación del CETAE como una academia tributaria que socialmente contribuye con la educación en términos tributarios dirigido a todos aquellos contadores públicos, abogados amantes de la tributación y a todos los contribuyentes en general que desean profundizar sus conocimientos en materia de derecho tributario. Mi nombre es Miguel Ángel Porras y siendo que estamos iniciando un tanto tarde, ¿verdad? Para lo cual también me disculpo con todos ustedes por los inconvenientes que a última hora se suscitaron. Vamos a entrar en materia de recursos administrativos sin mayores preámbulos y tenemos de que en materia de derecho tributario de tipo nacional se establecen 3 recursos de carácter ordinarios. En el Código Tributario estos recursos administrativos no están tratados, por decirlo así, de manera genuina y abrupta por el Código Tributario, sino que esta tiene sus bases constitucionales. Ya la Constitución Política, en el artículo 115, cuando se dispone a crear el principio de legalidad tributaria en cuanto a que los impuestos deben ser creados a través de ley, también ese artículo se encarga de aclarar que no solo los impuestos se crean mediante ley, sino también su base impositiva, y al final del artículo claramente establece que quedan determinados a través de una ley los derechos a favor del contribuyente. ¿A qué se refiere la Constitución Política en su artículo 115? Cuando expresa que quedan a salvo los derechos del contribuyente, se refiere a los medios que, según la ley, concede a todos los contribuyentes para que ellos puedan ejercer su sagrado derecho a la defensa ante cualquier violación de sus derechos o garantías constitucionales. Asimismo, en el artículo 34, cuando la Constitución Política trata de determinar, establecer cuáles son las garantías mínimas a que tiene derecho todo procesado, allá en su numeral 4, el artículo 34 establece de que desde un inicio de un proceso se deben de establecer los medios adecuados para el ejercicio de la defensa. También la Constitución Política, en este orden, establece claramente
establece claramente y ratifica una vez más ese derecho que tiene el contribuyente o todo procesado de ejercer su derecho a la defensa a través de los recursos administrativos. Bien, como les decía, en el Código Tributario se abordan 3 recursos de carácter ordinario, siendo esto el recurso de reposición, revisión y apelación. ¿Cuáles son los alcances de estos recursos administrativos? Ya el artículo 93 deja claramente establecido cuáles serán los alcances de estos medios impugnativos. Al respecto, el artículo 93 establece que los recursos ordinarios establecidos en nuestro Código Tributario se van a dirigir contra todos aquellos actos administrativos que establezcan ajustes tributarios, multas, pero también contra todos aquellos actos administrativos que implique una violación a los derechos y garantías de los contribuyentes. Aparte de esto, también el artículo 93 deja claramente establecido que es posible impugnar las omisiones procesales. En todo proceso o procedimiento, la ley establece una serie de etapas que tienen que quemarse para que se lleven a cabo los procesos administrativos sin menoscabo de los derechos y garantías. Cuando hace falta un procedimiento debidamente preestablecido por la ley, se dice de que los funcionarios públicos cometen en ese orden una omisión al proceso administrativo y esa omisión como tal también es objeto de impugnación, es decir, es objeto de recursos administrativos que establece el Código Tributario. Al respecto vamos a hablar acerca del primer recurso administrativo que establece la ley, como es el recurso de reposición. Este recurso administrativo podríamos asociarlo con los factores que están determinados en el artículo 93, en el sentido de ratificar que a través del recurso de reposición cabe impugnar actos administrativos que determinen ajustes tributarios o que determinen sanciones o que afecten en cualquier forma los derechos y garantías del contribuyente. Por lo tanto, podríamos estar frente a un recurso administrativo que tiene una amplia gama no solo de definición, sino una amplia cobertura en cuanto a los elementos que pueden ser objeto de impugnación, tales como ajuste tributario, multa y cualquier derecho y garantía que haya sido violentado por el funcionario público. Este recurso administrativo, según los tratadistas, es considerado un recurso de carácter horizontal. ¿Por qué le llamamos de carácter horizontal? Sencillamente porque al implementar el recurso de reposición, prácticamente no nos movemos de la misma instancia administrativa. Es decir, que este recurso administrativo se va a interponer ante el mismo funcionario que haya dictado y notificado el acto administrativo que ocasionó un perjuicio o un agravio al contribuyente. Y siendo que se interpone ante el mismo funcionario que emitió y notificó el acto administrativo infractor de los derechos y garantías del contribuyente, a este funcionario le toca conocer y resolver el recurso de reposición. Después tenemos los recursos de revisión y apelación, que son recursos administrativos de carácter vertical. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, las resoluciones se dictan por un funcionario inferior jerárquicamente hablando,
su interposición se debe de hacer efectivo ante un superior jerárquico. Es decir, cuando un administrador de renta emite una resolución de recurso de reposición, toca interponer un recurso de revisión ante el director general de ingresos, que es superiormente jerárquico frente al administrador de renta. Igualmente, el recurso de apelación es considerado un recurso vertical. Independientemente que este recurso de apelación sea interpuesto ante el mismo funcionario que emite la resolución de recurso de revisión. ¿Quién emite la resolución de recurso de revisión? Generalmente lo emite el director general de ingresos y es interpuesto frente a esa resolución un recurso de apelación frente al mismo director general de ingresos, pero eso no significa que el recurso administrativo deja de ser de carácter vertical, porque se interpone ante el director general de ingresos y quien conoce y resuelve el recurso de apelación es el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, con el objetivo de que el director general de ingresos revise si el recurso de apelación reúne los requisitos de forma, es decir, si los recursos administrativos cumplen con todo y cada uno de los requisitos que exige el artículo 94 del Código Tributario. Y siendo que estamos hablando de los requisitos que sin ellos no puede ser procedente un recurso ordinario en materia tributaria, cabe señalar que es importante que nosotros dominemos cuáles son esos recursos administrativos, esos requisitos administrativos que se exigen por imperio de ley para que todo recurso ordinario sea procedente. Estamos hablando de los requisitos que exige el artículo 94. ¿Cuál es el primero? Como primer requisito que establece el artículo 94, señalar la instancia administrativa ante quien se va a dirigir el recurso administrativo. Por ejemplo, si vamos a interponer un recurso de reposición, tenemos que señalar cuál es la administración de renta ante quien se va a interponer el recurso de reposición. O podemos también complementar este requisito de ley mencionando cuál es la autoridad administrativa que preside esta administración de renta. Cualquiera de los dos cubrimos el requisito que se exige en el numeral 1 del artículo 94, mencionando cualquiera de los dos. Posteriormente tenemos otros requisitos tales como son asegurarse de que el recurso administrativo contenga el nombre y apellido del recurrente. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis porque recurrente puede ser persona natural o puede ser persona jurídica. En el caso de la persona natural, pues suele ser más fácil explicarlo. Si la persona natural, digamos, es Juan Pérez, contribuyente Juan Pérez, es la generales de ley de Juan Pérez quien nosotros tenemos que tener el cuidado de garantizar en el recurso administrativo. ¿Cuáles son las generales de ley? Mayor de edad, si es soltero, si es casado, el oficio, la profesión y particularmente el domicilio tributario, que viene siendo más que todo el lugar de residencia del recurrente. Llámese recurrente a la persona que fue agraviada por el acto administrativo que se persigue recurrir. Entonces, en este orden, nosotros hemos cumplido con el requisito 2 que exige el artículo el artículo 94 del Código Tributario.
Si estamos hablando de una persona jurídica, estamos hablando de que el recurrente es el representante legal de la persona jurídica, que en todo caso viene siendo el presidente o gerente general de la entidad mercantil que ha sufrido la afectación, el agravio por parte del acto administrativo que se pretende recurrir. De lo contrario, puede ser también un abogado o puede ser cualquier otro profesional que tenga el interés de representar en este caso a la entidad mercantil. Quiero denotar de que en materia administrativa, tributaria, apoderado puede ser cualquier profesional, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser un médico. En este caso, la norma la norma tributaria no sanciona la calidad del apoderado por el hecho de que el apoderado sea un profesional de la medicina, del derecho o de cualquier área profesional. No es como el caso de las alcaldías municipales, donde existe un decreto de que ya exige con mayor precisión de que el apoderado tenga que ser un abogado. En materia administrativa tributaria, el asunto del apoderamiento lleva mayor flexibilidad. Puede ser cualquier profesional quien pueda, en este caso, representar a una persona natural o a una persona jurídica. Otro de los requisitos que se exige es de que si el recurrente va a actuar a través de un apoderado, es condición sine qua non que se acompañe al recurso administrativo una copia certificada del poder con el cual pretende acreditar su condición de apoderado especial para representar a la persona natural o jurídica. En este caso, tendríamos nosotros que recurrir ante los oficios de un notario público para que proceda a certificar, de acuerdo al procedimiento que establece la ley, la fotocopia o la copia del poder administrativo. Como tercer requisito que exige la ley es hacer una descripción del acto administrativo que va a ser objeto de impugnación. Es necesario describir ese acto administrativo. Si estamos hablando de una resolución determinativa, tenemos que hacerlo ver que se trata de una resolución administrativa y que ésta fue emitida en una determinada hora, en una determinada fecha. Si se trata de una resolución de multa, igualmente tenemos que describirla. Y en segundo lugar, tenemos que hacer una descripción pormenorizada de cuáles son las afectaciones legales que nos causa la emisión y notificación de este acto administrativo. Es decir, en qué forma nos causa el agravio, jurídicamente hablando, el acto administrativo que nosotros pensamos recurrir, que nosotros consideremos recurrir. Y por último, es condición sine qua non que en el recurso administrativo fundamentemos legalmente, es decir, citemos las normas que han sido jurídicamente violentadas. No basta con hacer una descripción de la afectación legal, sino tenemos que involucrar en el recurso administrativo, tenemos que involucrar cuáles son las normas que fueron objeto de violación. Asimismo, nosotros tenemos que fundamentar el recurso administrativo, el recurso administrativo que vamos a interponer. Esto significa citar la base legal sobre la cual está sustentado el recurso administrativo que vamos a intentar. Por ejemplo,
Si vamos a interponer un recurso de reposición, su base legal es una serie de artículos que están conectados con el mismo, tales como el artículo 93, el artículo 94, el artículo 96 numeral 1, el artículo 97. Esos son los artículos que están directamente entrelazados con la interposición y trámite de recurso de reposición. Si estamos hablando de la interposición de un recurso de revisión, tenemos que fundamentar que ese recurso está fundamentado sobre la base de los artículos 94, 93, 96 numeral 2 en este caso y artículo 98. Si estamos hablando de un recurso de apelación, su base legal es el 93, 94, 96 numeral 3 y artículo 99. Una vez que hayamos complementado la descripción del acto administrativo y hayamos fundamentado el recurso administrativo, tenemos que formular dentro del recurso administrativo una petición. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con el recurso administrativo? Si lo que queremos es reformar un acto administrativo, si lo que queremos conseguir es la revocación, la nulidad de ese acto administrativo, al final del recurso administrativo nosotros tenemos que formular una petición. ¿Qué es lo que queremos frente a ese recurso administrativo? Esa formulación debe ser clara, precisa y concisa. Recordemos que en caso de silencio administrativo, todo aquello que hayamos formulado en el recurso administrativo se va a resolver de manera positiva a favor de los intereses del recurso. En este caso de la persona quien recurre. Por lo tanto, se insta al recurrente que al momento de formular su petición sea una formulación clara, precisa y concisa de lo que queremos. Y por último, tenemos que señalar un lugar para recibir notificación. Si estamos hablando de la interposición de un recurso de reposición, generalmente el lugar que se designa para recibir notificaciones es el domicilio tributario del contribuyente. Pero cuando el contribuyente va a ejercer su derecho, su derecho a recurrir, Dicen que hay mucho ruido. Tal vez nos trasladamos a otro lugar. Bueno, me dicen de que hagamos un pequeño corte para que nos traslademos a un lugar donde la interferencia de los ruidos no interfieran en la transmisión. Vamos a hacer una pausa. Ahí déjalo, ahí te lo paso yo. Miren. Ahí está. Pregunta si se escucha. ¿Se escucha mejor aquí, caballero? Sí. Sí, se escucha mejor. Ok, entonces vamos a continuar con la charla. Hablábamos entonces de los requisitos, ¿verdad? De que la ley exige
para la interposición de los recursos ordinarios en materia de administración tributaria. Y les decía de que uno de los requisitos que exige la ley es la determinación de un lugar para recibir notificaciones. Les decía de que este punto en particular nos lleva a cierta polémica porque si bien es cierto el artículo 94 del Código Tributario establece que en todo recurso ordinario debe señalarse el domicilio tributario del contribuyente, en la práctica esto nos lleva a algunas dificultades en el sentido de que tenemos que abstraernos de esa disposición legal, en el sentido de que hay contribuyentes que son fuera de la circunscripción de Managua que viene a la capital a interponer un recurso de revisión, un recurso de apelación, y en este caso las instancias administrativas te obligan a que coloques un lugar para notificaciones en la sede de Managua. Entonces, allí tenemos nosotros que determinar de que en la práctica se establece un lugar para notificaciones como domicilio tributario si el contribuyente está interponiendo su recurso de reposición dentro de su jurisdicción territorial. Pero si el contribuyente ya sale de su circunscripción territorial y va a interponer un recurso de revisión ante el director general de ingresos o un recurso de apelación ante el director general de ingresos para que lo termine conociendo el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, generalmente estas instancias administrativas exigen un lugar para notificaciones dentro de la jurisdicción de Managua. Al respecto, tengo que decir de que esta forma de exigir un lugar para notificaciones en Managua no deja de entrar en cierto roce con las disposiciones del Código Tributario, por cuanto ya el Código Tributario en su artículo 84 establece de que toda notificación debe ser efectuada en el domicilio tributario. Y esto lo confirma, lo ratifica el artículo 94 cuando establece en el numeral 6 que para efecto de recibir notificaciones en virtud de un recurso administrativo ordinario se establezca como domicilio, se establezca como lugar para notificaciones el domicilio del contribuyente. Bien, dicho esto, pasaremos a definir cuál es el procedimiento que la ley establece para la interposición de cada uno de los recursos ordinarios que establece nuestro Código Tributario. ¿Qué pasa con el recurso de reposición? Tal como se los decía anteriormente, estamos hablando de un recurso de carácter horizontal. Se interpone ante el mismo funcionario que emitió y notificó el acto administrativo y se interpone dentro del plazo de 8 días hábiles. Ahí quiero hacer énfasis que una vez notificado el acto administrativo que cause el agravio al contribuyente, nace de forma paralela dos plazos. Nace el plazo de 8 días para interponer el recurso administrativo y nace un plazo de 10 días para presentar todos los medios probatorios que tenga a bien presentar el contribuyente a fin de desvanecer los ajustes tributarios determinados dentro de un proceso de fiscalización. Una vez interpuesto el recurso administrativo, el administrador de renta que va a conocer y resolver este recurso administrativo tiene que pasar revisión del formalismo de recurso administrativo, es decir, tiene que verificar si este recurso de reposición cumple con todos
y cada uno de los requisitos que exige el artículo 94. Si por error el contribuyente ha omitido incluir alguno de los requisitos que se exigen en el artículo 94, ya la ley establece de que esa omisión no es objeto para que te rechacen tu recurso administrativo. Es decir, que puedes interponer tu recurso administrativo adoleciendo de cualquiera de los requisitos que exige el artículo 94 y no por esa situación te lo van a rechazar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el funcionario en este caso? Te tiene que mandar a subsanar el recurso administrativo y para tal efecto te concede un plazo equivalente al plazo probatorio que se establece en esa instancia administrativa. Entonces, si el plazo probatorio en el recurso de reposición es de 10 días hábiles, entonces te van a mandar a subsanar por un plazo de 10 días hábiles. Dentro de ese plazo tenés que subsanar la omisión que hayas cometido al momento de la interposición de recurso. ¿Qué pasa si no se subsana esa omisión del recurso dentro del plazo que te han extendido para la subsanación? Entonces, la consecuencia legal es que el recurso administrativo te lo van a declarar desierto. Esto significa de que se va a tener como no puesto y se va a proceder al archivo del recurso administrativo. También se va a considerar deserción cuando el recurrente proceda a interponer un recurso administrativo ordinario fuera del plazo que la ley establece. Por ejemplo, el recurso de reposición tiene un plazo de 8 días para interponerlo. Si ustedes llegan después del 8º día a interponer un recurso de reposición, obviamente que el funcionario público que conoce y resuelve este recurso administrativo procederá a declarar la deserción de recurso administrativo. Hablemos acerca del plazo que tiene el administrador de renta para resolver. Él tiene un plazo de 30 días. Dentro de un plazo de 30 días, el administrador de renta tiene que resolver el recurso de reposición. Cuando me refiero a plazos de días, me refiero a plazo de días hábiles. Entiendas por días hábiles los días comprendidos de lunes a viernes, y vamos a entender como días inhábiles los días sábado, los días domingo, los días asuetos, los días feriados y aquellos días que por cualquier circunstancia las administraciones de renta no hubiesen operado dentro del plazo que te hayan concedido. Si es así, se va a considerar días inhábiles. Otro factor muy importante que debemos de considerar, ¿qué es lo que genera un plazo en materia de procesos administrativos tributarios? De acuerdo a la legislación tributaria, hay 3 factores generativos de plazo. Un plazo se puede generar, 1, en virtud de una notificación que se te haga por escrito. Cuando una autoridad te notifique un acto administrativo, automáticamente nace el plazo que la ley establece para la interposición de un determinado recurso frente a ese acto administrativo que te hayan notificado. Pero hay plazos que nacen en virtud de circunstancias que la ley ya predetermina. Como por ejemplo el plazo de los 30 días que le decía yo que tiene el administrador de renta para resolver un recurso de reposición. ¿Qué pasa con este plazo? La ley establece que el plazo se genera
por una circunstancia, y esta circunstancia es la interposición de recurso de reposición. Quiere decir que a partir de la fecha que se interpone un recurso de reposición, nace el plazo de los 30 días que la ley establece para que el administrador de renta proceda a resolver el recurso de reposición. Si en este caso el administrador de renta no termina resolviendo el recurso de reposición en el plazo antes señalado, entonces incurre en un silencio administrativo positivo. Allí hay una violación al numeral 8 del artículo 34 de la Constitución, hay una violación al artículo 52 de la Constitución Política y hay una violación directamente al artículo 97 del Código Tributario que establece el plazo de los 30 días que tiene el administrador de renta para resolver. El silencio administrativo significa que aquella petición que se haya formulado en el recurso administrativo se tenga como resuelto en forma positiva a favor de los intereses del recurrente. Bien, esto es en cuanto al procedimiento que la ley establece para la interposición y trámite de recurso de reposición. ¿Qué tenemos que decir en cuanto al recurso de revisión? El recurso de revisión es un recurso de carácter vertical que tiene como objetivo recurrir la resolución de recurso de reposición. ¿Ante quién se interpone? Se interpone ante el funcionario superior jerárquico. En este caso, director general de ingresos. ¿Dentro de qué plazo se interpone? Se interpone dentro del plazo de 10 días hábiles. Una vez interpuesto el recurso administrativo de revisión, dentro de ese plazo de 10 días hábiles, el director va a proceder a verificar si el recurso de revisión reúne los requisitos que exige el artículo 94. Una vez que el director ratifique el cumplimiento de esos requisitos, acto seguido va a proceder el director general de ingresos a emitir y notificar un acto administrativo a través del cual se abra a prueba el recurso de revisión y se va a abrir a prueba por un plazo de 10 días hábiles. Pero también es importante hacer énfasis que en los actos administrativos donde los funcionarios admitan los recursos, es importante de que se le dé intervención de ley a la parte recurrente. No basta con que los funcionarios terminen admitiendo los recursos administrativos, sino también es importante que los funcionarios que les corresponde conocer y resolver los recursos administrativos terminen dándole la debida intervención de ley a la parte recurrente. Asimismo, si en el recurso administrativo ustedes solicitaron el efecto suspensivo, en este caso el funcionario también dentro de este acto administrativo tiene que pronunciarse acerca de la petición del efecto suspensivo que ustedes están efectuando, en el sentido de que el funcionario proceda a darle lugar al efecto suspensivo. Una vez que el director general de ingresos haya abierto a prueba el recurso administrativo, hay que esperar que ese término probatorio concluya. Ese término de 10 días concluya. ¿Por qué razón? Porque una vez que el plazo probatorio concluye en la incidencia del recurso de revisión, a partir del vencimiento de ese plazo probatorio,
se genera un plazo de 45 días hábiles que tiene el director general de ingreso para resolver el recurso de revisión. Nuevamente, si el director general de ingreso no resuelve dentro del plazo de los 45 días, estaremos hablando de que se ratifica un silencio administrativo a favor del contribuyente. En el caso de que el director general de ingresos finalmente termine resolviendo el recurso de revisión dentro del plazo que la ley establece, esa resolución de recurso de revisión es impugnable a través del recurso de reposición. Este recurso de reposición, perdón, de apelación, este recurso de apelación se interpone ante el mismo director general de ingresos para que éste proceda a verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. Es decir, verifique de que si el recurso de apelación reúne los requisitos contemplados en el artículo 94. Si el director general de ingresos verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 94, acto seguido, va a proceder a admitir el recurso de apelación y va a abrir un plazo de 3 días para que el recurrente vaya ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo a personarse. Les recuerdo también que en este acto administrativo de admisibilidad, también el director general de ingresos tiene que cerciorarse de que el recurrente se le dé la debida intervención de ley que en derecho corresponde. Una vez que el recurso de apelación haya sido interpuesto en tiempo y forma y el director lo haya admitido, verificando de que el recurso haya cumplido los requisitos de forma y tiempo, es decir, que haya cumplido con todos los requisitos y se haya interpuesto dentro del término que la ley establece, que son 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución del recurso de revisión, entonces trasladará el recurso de apelación junto con el expediente administrativo ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo procederá a radicar el expediente con todo y el recurso de apelación. Una vez radicado el expediente, el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, a través de un auto, procede a admitir el recurso de apelación, le da intervención de ley a la parte recurrente y debe de conceder un plazo de 10 días hábiles para que el director general de ingresos proceda a la contestación del recurso de apelación. Fíjense bien de que estamos hablando de un procedimiento que hasta ahora no lo habíamos mencionado en los anteriores recursos administrativos, como es la contestación de un recurso administrativo de apelación. ¿Por qué razón? ¿Por qué no hablamos de contestación de recurso de reposición? ¿Por qué antes no hablamos de la contestación del recurso de revisión? Sencillamente porque cuando nosotros interponemos recursos de reposición ante el administrador de renta o recurso de revisión ante el director general de ingresos, quien conoce y resuelve estos recursos administrativos es un funcionario de la administración tributaria. Eso significa que en estas dos primeras instancias administrativas, la Dirección General de Ingresos juega una triple función como acreedor de la obligación tributaria, como conocedor de los recursos administrativos que se interponen y
ante esa situación ellos actúan como juez y parte. Y al actuar como juez y parte, por eso es que la ley no señala un trámite de contestación de agravio para los casos de los recursos de reposición y revisión. En el recurso de apelación se contempla el procedimiento de la contestación de agravio por cuanto que la Dirección General de Ingresos desde el momento que traslade el recurso de apelación junto con el expediente ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, tenemos que la Dirección General se constituye como una contraparte del contribuyente. Entonces estamos hablando de que hay un tercero que dirime la discordia, que es el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. El contribuyente que sigue siendo la parte recurrente y la Dirección General de Ingresos que se constituye como una contraparte del contribuyente. Es por eso que se le da o se le concede a la Dirección General de Ingresos el derecho a la defensa. Y es precisamente por esa razón que nace el plazo de 10 días para que el Director General de Ingresos, en nombre y representación de la Administración Tributaria, proceda a la contestación de recurso de apelación. Una vez contestado el recurso de apelación, con o sin su contestación, se procederá a abrir un periodo probatorio por el plazo de 15 días hábiles. Dentro de ese plazo de 15 días hábiles pueden presentar medios probatorios cualquiera de las partes. Es decir, estamos hablando de un plazo probatorio común para las partes que puede ser utilizado tanto por la Dirección General de Ingresos como por el contribuyente. Vencido el plazo probatorio de los 15 días hábiles, queda pendiente queda pendiente un plazo de 90 días que tiene el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo para resolver el recurso de apelación. Ese plazo de 90 días nace a partir de la fecha en que el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo haya radicado el expediente administrativo con todo y el recurso de apelación. De esta manera, vencido el plazo probatorio, el recurso de apelación entra en estado de resolución y la resolución que dicte el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo se da por finalizada o por agotada la vía administrativa o principio de definitividad que le llaman los tratadistas en materia administrativa. Y es así que se cumple la fase en cuanto a los trámites de los 3 recursos ordinarios que contempla nuestro Código Tributario. Frente a la resolución de recurso de apelación que dicta el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, administrativamente hablando no cabe ningún otro recurso más que los recursos jurisdiccionales que prevén las leyes especiales, como es el recurso de amparo que establece la ley de lo jurisdiccional, que establece el plazo de 30 días para que el contribuyente recurra ante el Tribunal de Apelaciones de Managua a interponer su respectivo recurso de amparo, o el plazo de los 60 días que establece la ley 350, la ley que regula los contenciosos administrativos, para que el contribuyente, si tiene a bien, presente su correspondiente demanda contenciosa administrativa ante la Sala Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Cabe señalar que el artículo 96, allá en su numeral 4, establece lo que se denomina recurso de hecho.
Al respecto, tengo a bien aclarar que el recurso de hecho establecido en el numeral 4 del artículo 96 puede decirse que ese recurso de hecho tácitamente fue derogado por el nuevo Código Procesal Civil que entró en vigencia, derogando el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, al ser derogado, para efecto de llenar ese vacío, conforme lo dispone el artículo 4 del Código Tributario, tenemos que recurrir a una figura sustituta de recurso de hecho que lo regula el actual Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, la ley 902, que en su artículo 578 establece lo que se denomina el recurso por denegatoria de admisión, que es un recurso que se constituye como extraordinario y que tiene como objetivo primordial reivindicar el derecho del contribuyente para que un recurso ordinario sea admitido cuando por apreciaciones o criterios erróneos haya sido desestimado por las autoridades administrativas de la Dirección General de Ingresos. Vale la pena también hacer énfasis que en materia de recursos administrativos el dominio de los plazos es muy importante. En materia de recursos administrativos predomina lo del plazo de días hábiles, que debe de saberse computar de acuerdo a los criterios que se establecen en el Código Tributario. En el artículo 7 de nuestro Código Tributario se establece que los plazos de días hábiles se empezarán a computar a partir del día hábil inmediato siguiente a los efectos de una notificación o a partir del día hábil inmediato siguiente a la circunstancia que haya generado el nacimiento de un plazo o a partir del día hábil inmediato siguiente a la suscripción de un acuerdo que haya suscrito un contribuyente con la Dirección General de Ingresos. Sin embargo, hay que tomar en consideración otros factores como por ejemplo la notificación no personal. Y esto es muy importante dominarlo. Se considera notificación personal cuando el contribuyente haya recibido en sus propias manos la notificación de un acto administrativo determinado. Es decir, si el contribuyente es Juan Pérez y la notificación iba dirigida hacia Juan Pérez, si Juan Pérez de forma personal recibió esa notificación, podríamos decir que esa notificación es de carácter personal. O el representante legal de una entidad jurídica determinada que hubiese recibido en sus propias manos la notificación de un acto administrativo, podríamos llegar a la conclusión que esa notificación es de carácter personal. O, en ambos casos ya mencionados, cuando la notificación sea recepcionada por un apoderado especial, por un apoderado general de administración o por un apoderado generalísimo del contribuyente que se haya constituido como parte recurrente. ¿Cuándo será una notificación no personal? Cuando la notificación del acto administrativo haya sido recibida por persona diferente a la del recurrente o por persona diferente a la del apoderado especial para recurrir. En tal caso, podemos decir que la notificación no es personal. Y cuando las notificaciones no son personales, eso tiene un efecto en el cómputo de los plazos de días hábiles, ya que en la parte final del primer párrafo del artículo 85, claramente establece que cuando las notificaciones no son personales, materialmente se
ejecutan a partir del momento en que son recibidas, pero sus efectos jurídicos tienen sus efectos a partir del tercer día hábil inmediato siguiente a la notificación. Esto es, por ejemplo, si una notificación no personal se efectúa un lunes, sus efectos jurídicos suelen materializarse hasta después del tercer día hábil inmediato siguiente. ¿Cuál es el primer día hábil inmediato siguiente a la notificación? Martes. Segundo día hábil inmediato siguiente a la notificación, miércoles. Tercer día hábil inmediato siguiente a la notificación, jueves. Pero como la disposición dice que surte sus efectos después del tercer día hábil, debemos de concluir que los efectos jurídicos recaen después del tercer día hábil inmediato siguiente, es decir, el día viernes, si la notificación no personal fue efectuada un día lunes. Dicho todo esto en materia de recursos administrativos, podemos concluir que los recursos ordinarios que regula el Código Tributario son 3: recurso de reposición, revisión y apelación. Y hay un recurso extraordinario que, tal como se los decía anteriormente, es regulado por el nuevo Código Procesal Civil en su artículo 578, que se denomina recurso por denegatoria de admisión y que vino a suplir al recurso de hecho establecido actualmente en el numeral 4 del artículo 96 de nuestro Código Tributario, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a los procedimientos a que hace referencia el Código Tributario en materia de recursos administrativos. Si ustedes tienen dudas, inquietudes, pueden hacer sus observaciones por escritos y nosotros pues con mucho gusto estaremos respondiendo las inquietudes que ustedes efectúen a raíz de la exposición de la charla que hemos hecho. Antes que nada, disculpándome de las imprecisiones en cuanto a la hora de inicio de la charla y ubicación de la charla, ¿verdad? Hubiese sido mejor en un lugar más adecuado. Sin embargo, espero de que el conocimiento haya llegado directamente hacia ustedes y haya sido de su mayor interés y provecho. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Si hay preguntas y respuestas, el doctor está anuente a que las efectúen. Entramos al periodo de preguntas y respuestas. Doña Zilda, si logra ver ahí alguna pregunta o alguna inquietud, puede transmitirla para que aquí el doctor pueda contestarla. Esta charla ha sido grabada para aquellos que no lograron conectarse, que entiendo fueron muchos. Aparentemente la Zoom está pidiendo actualizaciones cuando se conectan a través de sus teléfonos y tienen que hacerla para poder acceder a los links que estamos mandando. ¿Hay alguna pregunta? Pueden activar su micrófono si hay alguna pregunta.
¿Preguntas? ¿Me escuchan? Yo sí la escucho. Hasta ahora logré entrar a la página. No pude estar en toda la... Si tiene alguna pregunta sobre el tema que en la trayectoria usted haya tenido a bien preguntar, doña Mayra tiene levantada la mano. Puede preguntar, doña Mayra. Sí, buenas noches. Buenas noches. Todos los participantes y gracias al doctor por su brillante exposición. No cabe duda pues que excelente y ese aporte fantástico, lastimosamente pues no se aprovechan a los 170 y algo que hay en el MOOC, pero seguimos avanzando. Definitivamente los tiempos son vitales en cada recurso expuesto y lo que facilita a la hora de alguna omisión es que se puede subsanar lo presentado, ¿verdad, doctor? Muchas gracias y esperamos que no sea pues solamente la primera o la última vez que esté con nosotros. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el artículo 94, después de sus numerales, deja claramente establecido de que cuando el contribuyente al momento de elaborar un recurso administrativo, cualquiera que sea, reposición, revisión o apelación, si el contribuyente omite alguno de los requisitos que establece el artículo 94, eso no es motivo para que los funcionarios de la administración tributaria procedan a rechazar el recurso administrativo. Es obligación de ellos conceder un plazo para su subsanación. Ese plazo para subsanar tiene que ser un plazo equivalente al plazo probatorio que se utiliza en la instancia del recurso administrativo. Es decir, que si el plazo probatorio en el recurso de reposición es de 10 días, al momento de interponer ese recurso de reposición, si ese recurso es diminuto en cuanto a que se omitió algún requisito, te tienen que conceder un plazo de 10 días hábiles para la subsanación. Igualmente, por lo que hace el recurso de revisión, el plazo probatorio es de 10 días, te tienen que mandar a subsanar por 10 días, y en el recurso de apelación, el plazo probatorio es de 10 días, 15 días, perdón. En caso de omisión, te tienen que mandar a subsanar por el plazo de 15 días. Y reiterándole, ¿verdad? Reiterándole mi disposición para contribuir con transmitirles los conocimientos que tengan que ver en materia de procedimientos tributarios, ya sea por lo que hace a los procesos de auditoría, por lo que hace a los procesos de recursos impugnativos, entre otros procedimientos que establece el Código Tributario, y ella estaremos en plena disposición para seguirle regalando charlas del interés de ustedes como empresarios, como contadores, como entusiastas, ¿verdad? Y amantes del derecho tributario. Muchas gracias. Doña Silva tenía pregunta, veo la mano levantada. Sí, para leer unas preguntas que están aquí, no sé si ya quedó clara la persona con la respuesta del doctor. Decía que por favor, que no le quedó claro lo de los plazos que se activan en el recurso de reposición. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿el silencio administrativo se pide a través de un escrito o quedamos esperando que el recurrido responda?
2, ¿verdad? Y tercero, dice, tengo entendido que los 10 días son para los medios probatorios, pero los 8, ¿me puede aclarar, por favor? 3 preguntas que están ahí en el chat. Muchas gracias, doctor. Como no, vamos a responder primero la inquietud que tiene que ver con los plazos relacionados con el recurso de reposición. A ver, a partir del momento de que ustedes son notificados de un acto administrativo que a su parecer como contribuyente, como sujeto pasivo de la obligación tributaria, sufrieron un agravio, a partir de esa notificación da origen al nacimiento de 2 plazos que son diferentes entre sí y corren de forma paralela. Estos plazos son 8 días para interponer el recurso administrativo y 10 días hábiles para la presentación de medios probatorios. Que se entienda que estos plazos no son de que primero corren los 8 y terminados los 8 después corren los 10. No. Tal como lo decía, los plazos son diferentes entre sí, pero corren de forma paralela a partir de un mismo hecho, tal como es la notificación del acto administrativo. En cuanto al silencio administrativo se refiere, tal como aparece estructurado en el Código Tributario, el silencio administrativo podría alegarse a través de un simple escrito ante la autoridad administrativa que incurrió en el mismo, o recurrir directamente de amparo frente a una omisión por la no resolución de un recurso administrativo en tiempo y forma. Por la violación al artículo 52, que establece de que los ciudadanos tenemos derecho a presentar peticiones a los funcionarios públicos y de obtener una pronta resolución para el caso de los recursos o una pronta respuesta frente a las peticiones que hagamos frente a los funcionarios públicos. En tal caso, como hay una violación al artículo 52, ustedes pueden recurrir directamente de amparo. No obstante, en materia contenciosa administrativa, han sobrevenido nuevos criterios emanados por el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, así como la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que si incurren en silencio administrativo, deberán de solicitarlo directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia si lo quieren hacer por la vía de la demanda, ¿verdad? Esto es bien importante lo que acaba de decir el doctor. En la introducción de esta charla decíamos de que se han incrementado los recursos en los últimos 2 años de manera exagerada, ¿no? 500%. Pero lo más significativo de estos datos es que la mayoría de los recursos se caen porque el contribuyente no sabe contar los periodos de tiempo para poder hacer estos recursos y para que estos recursos no se caigan. Hay 2 maneras como se pueden caer. Una por el tiempo, ¿verdad, doctor? Sí. De cómo saber contar cada tiempo. Y el segundo por la base jurídica con la que usted interpone el recurso. Ya a pesar de que el silencio administrativo es operativo, si usted no tiene la razón jurídica fundamentada en ese recurso, el silencio administrativo no va a operar. ¿Qué quiere decir eso? Si usted está haciendo un recurso administrativo que no está consolidado o no tiene la razón jurídica legal, a pesar de que no se haya pronunciado la institución, muy probablemente ese recurso no va a prosperar
por el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque usted como contribuyente no tiene o no lo asiste la razón jurídica con la que usted hizo el recurso. Si hay más preguntas, dudas, estos temas son bien importantes, como les digo, en la materia en la que nosotros a diario trabajamos. A diario se nos hacen consultas por la coyuntura en la que está viviendo el país. Mucho de esto que está hablando el doctor se ha visto violentado, ¿verdad? Conocemos de sentencias que están firmes, pero bien gracias por parte de la Dirección General de Ingresos, pero eso se debe de entender por el efecto coyuntura y no por el efecto meramente procedimental o de ley que está, ¿verdad? O sea, si tuviéramos un debido proceso, sería, sí, doctor, sí. No tendríamos tantas violaciones al debido proceso. Pero bien, preguntas. Agustín, aquí veo el silencio administrativo se pide a través de un escrito o no, quedamos en espera de que recurriera, que recurrido responda, doctor. Sí, tal como les comentaba, a ver, si ustedes interponen un recurso de reposición, por ejemplo, y transcurrieren los 30 días que la ley establece, sin recibir una notificación de esa resolución, porque eso, inclusive, eso es muy importante destacarlo también, porque nosotros nos circunscribimos a la idea de que los recursos administrativos tienen que emitirse dentro del plazo que la ley señala, pero no solamente es eso. Por ejemplo, en el artículo 97, ustedes podrán observar que la disposición establece de que no solamente es suficiente de que la autoridad se pronuncie dentro del plazo de los 30 días, sino también que tiene que notificar dentro de esos 30 días. Si eso fuese así, de que ustedes nunca recibieran una notificación de una resolución de recurso de reposición, o si la recibieren fuera de los plazos, del plazo de los 30 días hábiles, entonces se constituye un silencio administrativo positivo a favor del contribuyente. En tal caso, les decía, si ustedes quieren utilizar la vía del recurso de amparo, perfectamente lo pueden utilizar como violación al principio de petición que establece la Constitución Política en su artículo 52. Si ustedes revisan el artículo 52 de la Constitución, allí les va a indicar el legislador que todos los ciudadanos tenemos derecho a presentar reclamos y peticiones ante los funcionarios públicos y el derecho de recibir una respuesta o una contestación en el caso de peticiones de los funcionarios públicos. Si esa contestación, si esa respuesta no llega dentro de los plazos que la ley establece, se perfecciona una violación al principio de petición que encierra la Constitución Política en su artículo 52, y ustedes pueden recurrir perfectamente de amparo para que la Sala de lo Constitucional termine conociendo de esa omisión. O si ustedes tienen a bien irse por la vía de la demanda contenciosa administrativa, tendrían que hacerlo directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo a través de una demanda contenciosa. ¿Cuál sería, doctor? Tratemos de hacer estos últimos minutos un diálogo, una conversación donde podamos aprovechar al máximo acá al doctor de las dudas que tengas. Doctor, ¿qué sugiere usted? ¿Por qué vía puedo recurrir? Partiendo de que necesito agotar antes de recurrir a todo lo administrativo. Bien, o sea, no, disculpe, no puedo irme a lo contencioso si antes no he agotado lo administrativo, ¿verdad?
porque por defecto se los van a rebotar, los van a mandar primero a los actos administrativos. Sí, importante el señalamiento que hace aquí el compañero, el licenciado. Vean, si bien es cierto el principio de agotamiento de la vía administrativa o principio de definitividad de que habla el derecho administrativo, consiste en que no podemos promover recursos jurisdiccionales sin el agotamiento de la vía administrativa. Ya la Corte Suprema de Justicia ha establecido ciertas excepciones a la ley. Si bien es cierto, ustedes, en el caso que les expongo, no agotarían una vía administrativa, pero no lo harían por el simple hecho de que hay una violación directa a un principio constitucional como es el principio de petición. O sea que hay excepciones a la regla de que yo no estoy obligado a agotar la vía administrativa cuando existe una violación directa a la Constitución política de la República. Es decir, existe una violación directa a los principios constitucionales. En materia del debido proceso, me gustaría recalcarles que nuestra Constitución política salvaguarda el debido proceso en el artículo 34. Si ustedes le dan una lectura al artículo 34 de la Constitución política, establece lo que se denomina el principio de tutela judicial efectiva. ¿Qué significa esto? Que ningún funcionario puede omitir procedimientos o improvisar procedimientos que no estén establecidos en la ley. No pueden ellos improvisar procedimientos, sino que se tienen que ajustar a la letra de la ley. Esto significa de que ellos no pueden violentar el artículo 130 de la Constitución, que establece la obligación de los funcionarios públicos de sujetarse a lo que establece la ley y la Constitución. Si eso ocurre, ya el artículo 34 en su último párrafo dispone que los principios del debido proceso tienen que ser salvaguardados no solamente en los principios, en los procesos jurisdiccionales, sino también tienen que ser salvaguardados en los procesos de orden administrativo. Es decir, que así como se deben de cumplir en materia jurisdiccional, el debido proceso tiene que imperar de igual forma en los procesos de orden administrativo. Si ese debido proceso se rompe en el ámbito administrativo, igualmente, ¿verdad? Se produce una evidente violación al principio de tutela judicial efectiva y esta puede ser objeto de recurrirla por la vía del amparo o por la vía de la demanda contenciosa administrativa directamente sin agotar vía administrativa alguna. Bien, si no hay más preguntas al respecto, no hay más inquietudes, no nos queda más que agradecer al doctor Miguel Ángel Porras por su presentación magistral. Queda abierto el doctor a que si en este transcurso tienen alguna duda, pueden escribirnos a nuestros correos, a nuestros grupos de WhatsApp y se las vamos a pasar al doctor para que él muy amablemente dé respuesta a estas preguntas. Una vez más, les damos las gracias por estar participando en estos seminarios, en estas charlas. Muy pronto les vamos a tener sorpresas sobre estas charlas. Queremos hacer que este programa sea de carácter social y por ahí estamos trabajando algunas sorpresas. Los invitamos a que sea multiplicador de este programa. Dele a las invitaciones
en sus redes, compartir, para que cada día sumemos más a este esfuerzo. Recuerden que juntos somos más y la educación es de carácter transmisivo, debería de ser o es un derecho inclusive constitucional. En nombre de la Junta Directiva del Programa de Educación Continua MUC, le damos muchas gracias por estar participando acá. Lo esperamos este próximo viernes con un tema de interés tributario. Todo el mes de septiembre va a ser el mes de la tributación en este programa y vamos a estar brindando charlas relacionadas a esto. Mucho agradeceríamos que deje sus comentarios en las páginas de Facebook, WhatsApp que tenemos sobre algún tema específico que usted requiera demos seguimiento. Nos vemos el próximo sábado. Recuerde conectarse y muchas gracias por su participación. Nos vemos. Lástima que no se... Sí. Ya no estaba corriendo. Ya no están corriendo. Así es de cierre. Pero el vendedor está empacadito. Sí.